bienvenidos de vuelta para continuar nuestro estudio bíblico. Continuaremos el capítulo 16, versículo 16 hasta el 24. Un título, dice, lo hemos puesto de la manera que está en nuestras Biblias, dice: la tristeza se convertirá en gozo. Antes de entrar en el texto, ¿verdad? Anteriormente, en el estudio anterior, estábamos viendo la obra del Espíritu Santo. Estábamos viendo cómo el Espíritu Santo estaría con nosotros, nos ayudaría, nos enseñaría. Y en este punto en la cual los discípulos ya estaban atónitos, ¿verdad? Porque hasta este punto los discípulos estaban medio no comprendiendo las cosas, estaban buscando explicación a todo lo que Jesús estaba diciendo. Y vamos a tomar el versículo 16 del capítulo 16 de Juan hasta el versículo 22. Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todo? Todavía un poco, no entendemos lo que habla, decían los discípulos. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, hasta ahí. Dice, la tristeza se convertirá en gozo, ¿verdad? Es un título bastante peculiar, ¿verdad? Puesto que cuando uno está triste, ¿verdad? Difícilmente se pueda poner gozoso o alegre, ¿verdad? Entonces tomaremos los versículos cuando dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Una vez más los discípulos se quedaron atónitos, ¿verdad? Por esta palabra, porque no sabían lo que decía, no sabían a qué se refería Jesús, porque la cuestión era un poco difícil de entender. Tal vez a nosotros ya en estos tiempos ya es un poco fácil, ¿verdad? Porque cuando dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Acá Jesús se estaba refiriendo a su muerte en la cruz, porque dice todavía un poco y no me veréis. Tal vez no le iban a ver los 3 días después de la crucifixión en su muerte, ¿verdad? Y después de los 3 días, cuando Jesús resucita, lo volvían a ver de vuelta, ¿verdad? Hay varios comentarios con respecto a este versículo cuando dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Algunos dicen, bueno, le vieron cuando subió al cielo en los Hechos, cuando le encomendó a los discípulos la gran comisión. Otros comentan también de que en la segunda venida también lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, cada una de estas 3 posiciones podemos nosotros juntarlo y efectivamente sacar una conclusión de que en la época de Jesús esta palabra se refería a su muerte en la cruz y a los 3 días que él no le iban a ver los discípulos. Después del tercer día los discípulos le volvieron a ver y lo me volverán a ver, dice. Y también en Hechos, cuando Jesús sube al cielo, también lo volvieron a ver todos sus discípulos y muchísimas personas. Y también es bien sabido, cuando tocamos el tema del Apocalipsis, que Jesús volverá, y dice Apocalipsis, todo ojo lo verá, dice. En esta vuelta en Apocalipsis ya no va a ser como, cuando Jesús vuelva ya no será como con relación al pecado, dice Pablo, sino más bien ya viene a recoger a sus escogidos y por ende, ¿verdad? El castigo a todos los que no quisieron creer en Jesús. Entonces dice versículo 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice?
todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Entonces, los discípulos estaban atónitos, ¿verdad? Decían, ellos sabían que cuando Lázaro resucitó, tal vez entendieron, ¿verdad?, que se refería a la resurrección de Jesús, pero cuando Lázaro resucitó, se entendió que resucitó de vuelta y Lázaro volvió a morir, ¿verdad?, como todos los humanos. La hija de Jairo que Jesús resucitó es la misma cosa, volvió en su cuerpo original, por decirlo así, y también pasó por el proceso de la vida y luego tuvo que morir. Pero lo que no entendieron acá los discípulos era que Jesús ya al resucitar tenía un cuerpo diferente a nosotros, a la humanidad. Ya un cuerpo que se podía... ¿Se acuerdan cuando Jesús aparece a sus discípulos y los discípulos pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Entonces Jesús le pide, dame pan y pescado, y comió, ¿verdad? Entonces es un cuerpo diferente a nosotros, el cual podía traspasar, porque Jesús decía que la puerta estaba cerrada en el aposento alto, pero Jesús igual traspasó la puerta y se quedó con ellos. Inclusive Tomás le tocó las heridas que quedaron impregnadas en el cuerpo de Jesús. Entonces podía palpar, podía comer, pero podía traspasar las paredes físicas o lo físico, ¿verdad? Entonces era un cuerpo diferente. Lo que nosotros ahora comprendemos es eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en ese momento, preciso momento, los discípulos no comprendieron eso. Después comprendieron. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco no entendemos lo que habla? Entonces, con todavía un poco nosotros podemos hablar el lenguaje de Dios y el tiempo de Dios, ¿verdad? Que cuando Jesús dice, todavía un poco no me veréis. Y como hablamos, pudo haberse referido a esos 3 días que Jesús, después en su muerte, ¿verdad? Y un poco de tiempo me veréis, después de la resurrección. Y un poco de tiempo, porque Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, y un poco de tiempo me veréis. También podemos relacionarlo con la segunda venida. El versículo 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, pregunta entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora, cuando Jesucristo murió en la cruz, había una multitud que estaba contento, la misma multitud que lo había crucificado ahora, porque era como que esa multitud se hubiera deshecho de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le molestaba la manera de Jesús. A esa clase de gente le molestaba la justicia de Dios. Le molestaba que Dios se acercara a ellos y le dijera, están en pecado, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces eso molestó a esa multitud. Cuando Jesús murió en la cruz, por un lado, los líderes religiosos, los líderes judíos, los sacerdotes, también muchos representantes políticos se alegraron, ¿verdad? Pero ¿quiénes fueron los que quedaron tristes? Los discípulos. Y todo aparte de los discípulos que creían en Jesús. Era como que ellos se preguntaron, ¿y qué va a pasar de nosotros? Ahora que Jesús ya no va a estar con nosotros, Él antes nos proveía, nos acercaba a Dios, nos consolaba, nos guiaba. ¿Y ahora qué va a pasar de nosotros? Entonces los discípulos, por obvias razones, ¿verdad?, se quedaron tristes. Se quedaron tristes. Y la palabra dice que vosotros lloraréis, y hasta lloraron, ¿verdad? Y lamentaréis y el mundo se alegrará. O sea que Jesús acá aclara que en esa época, en ese tiempo preciso en la cual Jesús estaba hablando, había un mundo en el cual se alegraría de que Jesús muriera en la cruz. Y una parte lloraría y se pondría triste, ¿verdad? Que eran los discípulos los que creían en Jesús. Pero cuando habla del mundo se alegrará, habla de un grupo mucho más grande que los discípulos. Siempre los cristianos en todo el mundo fueron minoría, ¿verdad? Así como he visto una publicación recién, siempre el cristianismo es el más perseguido, el más discriminado, el más, por decirlo así, odiado. Y el cristianismo siempre fue una minoría,
por decirlo así. Pero al cristiano se le da permiso de discriminar, ¿verdad? Pero no podés hablar mal de otros que cuando discriminas a otra persona, sí, no, esto está penado por ley. Entonces, teniendo en cuenta también nuestra actualidad, el cristianismo siempre fue una minoría. El mundo, el que está allá afuera, es mucho más. Por eso Jesús nos encomendó a nosotros para que podamos predicar el Evangelio. Y nosotros no podemos decir que hasta ahora hemos predicado a todo el mundo, porque hay un mundo todavía allá afuera. Entonces, en nuestro tiempo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos son perseguidos por su lealtad a Dios? ¿Cuántos cristianos son ridiculizados, por decirlo así, porque son justos, son honestos, son responsables? ¿Cuántos cristianos son ridiculizados o cuántos cristianos son discriminados porque el mundo no quiere escuchar? Así como el mundo no quiso escuchar lo que Jesús estaba hablando, ahora mismo también el mundo no quiere escuchar lo que hablan los cristianos. Al mundo no le gusta hablar de justicia, no le gusta hablar de arrepentimiento. Y eso son justamente lo que Dios encargó a Jesús para que Jesús pudiera venir a este mundo y declarar: mira, hay un problema con el ser humano. Ese problema es el pecado. Y Jesús se dice: la única manera de quedar limpio es creyendo en el Hijo de Dios, decía Jesús. Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ahora, cuando dice para que todo en él crea tenga vida eterna, y cuando Jesús le dice acá: y un poco de tiempo y no me veréis, si nosotros relacionamos con la segunda venida, y Jesús también trata de enseñarnos a nosotros hoy esto, de que voy a volver otra vez. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que espera el mundo? ¿Qué es lo que espera el cristiano? El cristiano espera que Jesús vuelva, por todos los que creen en Él. Aunque nosotros todo este tiempo, aunque el cristiano todo este tiempo habrá pasado tristeza, penuria, discriminaciones, el mundo pensando de que vamos a hacer bien las cosas, nosotros podemos sin Dios, vamos a dejarle de lado a Dios, nosotros podemos. Y cuando Jesús aparezca en la segunda venida, qué terrible va a ser, ¿verdad? Porque Jesús, como hablamos en la segunda venida, ya no viene a decir: yo te voy a perdonar, perdón porque yo he pecado. No, ella viene ya con relación a la salvación, a salvar a los que en todo este tiempo, al creer en Jesús, tal vez fueron discriminados, perseguidos, tal vez fueron muertos, ¿verdad? En otros países, ¿verdad? De alguna u otra forma, viene a darle su galardón. A los que no creyeron, bueno, condenación eterna, ¿verdad? El mundo no quiere escuchar esto, ¿verdad? El mundo quiere escuchar que todo va a salir bien, todo va a ir bien, todo va a ser éxito, todo esto vamos a salir, vamos a ir. Pero Dios nos muestra de que el mayor problema de la humanidad es el pecado. Es el pecado. El pecado es errar el blanco, hacer las cosas sin Dios. Entonces Jesús dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis. Todos los que aman a Jesús, todos los que creen en Jesús, todos los que aman a Dios, todos los que buscan desarrollar frutos del Espíritu Santo, muchas veces pasamos tristezas, pasamos angustia, pasamos lamentaciones, ¿verdad? No es fácil. En el mundo el cristiano tiene varios enemigos. El cristiano tiene el primer enemigo, que es Satanás, ¿verdad? El enemigo que busca acechar al cristiano, busca lanzarle sus dardos para que el cristiano pueda decaer en su fe. Después el segundo enemigo es el mundo, el sistema que vivimos. El sistema que vivimos es otro de los enemigos de un cristiano. Entonces, ¿qué es el cristiano? El cristiano es, como dijo Jesús en Juan, cuando Jesús oraba por sus discípulos, en Juan 18 decía: yo oro por ellos porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, dice.
El cristiano es eso, el cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Y qué palabra sabia, ¿verdad? Para definir todo esto, porque imagínense, si yo estoy en el mundo, entonces si estoy en el mundo es porque soy del mundo. Cuando el cristiano está en el mundo, pero cuando no sigue las corrientes de este mundo, no pertenece a este mundo. Eso es lo que nos dice Pablo, ¿verdad? No sigáis no os conforméis a este siglo, dice Pablo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Y también dice Pablo y Pedro también escriben en su epístola, la verdad que somos ciudadanos del cielo, dice. O sea, ¿verdad? No, pues yo estoy en el mundo, pero mi ciudadanía está en el cielo. Estoy nomás de paso acá. ¿Cuántos nosotros habremos ido de paseo o de vacaciones o qué sé yo? En otro país, tal vez un mes, en otra ciudad tal vez un mes, 2 meses, ¿verdad? ¿Y vos dónde soy? Yo soy de Oviedo, ¿verdad? No, yo estoy acá nomás por un mes. Entonces, vos estás en esa ciudad distinta, pero vos sos de Oviedo, ¿verdad? Vos estás en otro país, pero vos sos de Paraguay, algo así. El cristiano está en este mundo, pero su ciudadanía está en el cielo. Y esa es la esperanza que Jesús nos da, ¿verdad? Imagínense la esperanza. Mira, saca tu credencial y diga, hay nacionalidad, ciudadano del cielo. Entonces, cuando el cristiano debe comprender y separar de que el cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Pensamos como piensa Dios. Si nosotros fuéramos del mundo, pensaríamos como piensa el mundo y nos acomodaríamos al mundo, ¿verdad? Entonces, cuando no somos de este mundo, entonces, ¿cómo es nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento es como Dios. Pensamos las cosas de Dios. Entonces, y cuando estemos en el mundo, ¿qué hacemos? Buena pregunta, ¿verdad? Estando nosotros en el mundo, ¿qué somos? Embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? De que representamos a este mundo maligno, dominado por el diablo, por Satanás, por el egoísmo, por la envidia. Representamos a Jesús. Representamos a Jesús que vino a traernos ese mensaje de salvación para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cristiano? No, el cristiano puede trabajar en el sistema del mundo, ¿verdad? Mira, yo hermano estoy trabajando en tal parte, yo tengo mi empresa, yo tengo mi negocio, yo tengo esto. Perfecto, es buenísimo eso, es buenísimo. Mira, soy exitoso, soy próspero, perfecto, buenísimo. Ahora, cuando nosotros los cristianos entendemos que no somos el mundo, es cuando nosotros en todas esas áreas de nuestra vida demostramos la fidelidad a Dios. Demostramos nuestra fidelidad. Trabajo en un sistema mundano, bueno, ahí yo demuestro el amor de Dios. Ahí yo soy embajador. Estoy en mi familia, yo demuestro el amor de Dios. Estoy en la calle, estoy con mis amigos, estoy con personas, yo demuestro el amor de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Con la moral bíblica que nosotros representamos. Y nosotros podemos hablar las cosas bíblicas, podemos hablar versículos de la palabra de Dios, sí, como lo conocemos ahora, pero también entra ahí en juego nuestro ejemplo, ¿verdad? No, vos sabés, hermano, yo le prediqué, vos sabés, hermano, y espectacular le prediqué, pero me gusta tener un poco la coima y la corrupción también, sí está bien, no, tiene que ser de palabra y de ejemplo. Continuando dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado la hora. Pero el versículo 21, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús compara esto. Una mujer que está por dar a luz. Cuando se acerca el dolor de parto, la mujer no puede decir, no, esperala un poco, un ratito, porque hoy es fin de semana y lunes, ¿por qué no naces? Cuando llega la hora del parto, llega la hora del parto. No, espera un poco porque hoy tengo un acontecimiento y después nomás naces. Eso dice la embarazada, no. La mujer que está encinta, no. Cuando viene el lugar del alumbramiento, yo me imagino, ¿verdad? Las mujeres tienen
tremendo dolor, ¿verdad? Pero cuando nace un niño, una niña, cuando nace un ser humano, esa tristeza queda olvidado. Entonces, lo que Jesús compara a sus discípulos, él les dice, mira, ustedes van a sentir tanta tristeza con mi muerte en la cruz, que a los 3 días ustedes se van a olvidar de esa tristeza. Porque voy a resucitar. Nosotros comprendemos eso porque ya estamos en el siglo XXI y lo comprendemos perfectamente, porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento para poder comprenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús también cuando dice que un hombre ha nacido? Jesús, ¿se acuerdan que Pablo dice es el primogénito? Primero Jesús y después las primicias, dice. En la resurrección. Jesús fue el primero que resucitó con un cuerpo celestial. Él es el primero. Después van a estar en la resurrección. Pablo nombra, ¿verdad? Primero Cristo, luego las primicias, luego los que hayan muerto, luego los que están. Entonces Jesús es el primero en desarrollar un cuerpo diferente al cuerpo humano, en la cual puede traspasar físicamente las paredes, en la cual puede ser palpable su cuerpo, en la cual puede comer, puede comer. Entonces Jesús nos dio un nuevo hombre. ¿Qué nos enseña Jesús con su resurrección? De que Dios nos dice de que ya nacemos de un nuevo hombre. ¿Se acuerdan que Pablo dice? Despojados del viejo hombre, dice. ¿Se acuerdan de Pablo? Despojados del viejo. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados y dice, mira, yo lo que estoy haciendo está mal. Está mal en la moral, está mal lo que estoy haciendo. No, yo necesito de Dios. Y se acerca a Dios. Entonces, ¿qué hace esta persona? Nace en esa persona un hombre nuevo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo? Le dice. Entonces, Jesús nos da a entender con esto de que por el gozo de que haya nacido un hombre nuevo en el mundo. Todos nosotros los cristianos hemos nacido con Cristo como un nuevo hombre. No, pero vos fuiste, hace 10 años vos fuiste así, ¿te acordás? No. Si esa persona cree en Jesús, si esa persona se arrepintió de su pecado, es un hombre nuevo. Muchas personas suelen decir, mira, ojalá que yo pueda nacer de nuevo. Dice, ¿para qué? Para no cometer los errores que cometí. Y conocemos casos así, ¿verdad? Muchas personas dicen, ¿cómo quiero otra segunda oportunidad para no hacer lo que hice? Acá está la segunda oportunidad para esa persona. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y serás una persona nueva. Y lo que pasó, lo que hiciste, sea cual fuera lo que hiciste, eso ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque eso murió con el viejo hombre. Ahora el cristiano es un nuevo hombre. ¿Verdad? Así lo dice Pablo. Entonces, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nada os quitará vuestro gozo. Jesús vuelve a hablar, le dice, ahora ustedes están tristes, porque Jesús entendía que los discípulos no comprendían toda esta carga, empezando ya desde la cena, desde la última cena, con lo que pasó con Judas, con la traición, con todo lo que Jesús le decía, mira, es necesario que el hombre muera, es necesario que el Hijo del Hombre haga esto. Entonces los discípulos estaban hasta acá, estaban tristes, no encontraban una respuesta. Entonces Jesús le dice, también vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver. Acá podemos resumir de que los discípulos habrán dicho, esperad un poco. Nosotros vimos ¿cómo era? A todos los que Jesús resucitó, a Lázaro los resucitó. Pero Lázaro ahora se volvió viejo otra vez y a lo mejor está enfermo y puede morir otra vez. Pero esperan un poco. Entonces él quiere decir que va a resucitar Jesús y después va a morir otra vez. Ellos no comprendían el nuevo hombre que Jesús nos iba a dar. La nueva imagen que Dios nos iba a dar. Y por eso estaban tristes. ¿Qué va a pasar en nosotros? Imagínense, ¿qué va a pasar en nosotros? Los jóvenes, por ejemplo, que tienen a mamá y a papá, ¿verdad? Y que siempre dependen de mamá y papá. ¿Y qué va a pasar de mí? Está enfermo mi papá, está enfermo mi mamá. ¿Y yo qué voy a hacer? Y siempre yo estuve con ellos. ¿Verdad que abarca una tristeza? Entonces, pero Jesús le dice, espera, ahora ustedes están tristes.
Jesús conocía las emociones de ellos, pero me volverán a ver. Es una esperanza. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Saben que esta es una promesa que Jesús hace a sus discípulos y por ende a todos nosotros? La promesa del gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo no podemos catalogarlo como felicidad, ¿verdad? Pero el gozo es una alegría interna. Es algo en la cual esa persona perdió todo, está en la calle, pero vos le saludás y te dice, ¿y por qué estás tan alegre? Y ese gozo que sale del corazón, no tengo nada, pero yo volveré a ver a Dios. Jesús está conmigo. Jesús me dice que no me preocupe. La gente del mundo no puede experimentar el gozo porque no es una emoción. El gozo no es una emoción. La felicidad sí, yo puedo estar feliz. No, vos sabés que me fui de vacaciones, estuve feliz una semana y ahora ya estoy triste, tengo que trabajar, ¿verdad? Eso es entretenimiento, ¿verdad? Pero este gozo, dice Jesús, a todos los que creen en Jesús, a todos los que se arrepienten de sus pecados, se acercan a Jesús y dicen, yo quiero ser un nuevo hombre. Jesús dice, ese gozo que vas a sentir cuando vos hagas este cambio en tu vida, nadie te lo va a quitar. Y por eso vos le ves a personas, a los cristianos, ¿verdad? Espirituales, con una sonrisa. Y vos no entendés de dónde saca esa sonrisa, ¿verdad? Y está difícil la situación. El cristiano con una sonrisa te recibe. Con una amabilidad inmensa. Entonces, esta es una promesa y nadie os quitará vuestro gozo. El hecho de que los discípulos cuando le vieron a Jesús resucitar, tardaron en comprender también que era realmente Jesús, ¿verdad? Pero cuando ellos fueron convencidos de que Jesús resucitó, ese gozo, ¿qué dice Pablo? Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, dice. La gente del mundo no conoce ese gozo. ¿Por qué te reís? Vos estás malo. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? No comprende. La gente del mundo jamás va a comprender el gozo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Los discípulos sintieron ese gozo cuando estuvieron convencidos de que Jesús resucitó. Y con ese gozo dentro de su corazón, ellos salieron a proclamar la buena nueva. Por eso el cristiano, cuando está gozoso, tiene que salir, tiene que desarrollar las virtudes de Jesús. Yo no me imagino luego encontrarle a un cristiano que esté triste, angustiado, desesperado y deprimido, o sea, angustiado en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un gozo que Jesús nos dio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces con nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos muchas veces pensamos de que cuando cuando no nos salen las cosas es porque está difícil la situación, ¿verdad? Y empezamos a desesperarnos. Pero imagínense a los discípulos en el primer siglo, los discípulos, ellos estaban desesperadísimos, estaban angustiados ellos. ¿Qué va a pasar en nosotros si Jesús va a venir los sacerdotes con sus soldados y nos van a matar a toditos? Ese pensamiento estaban desarrollando. Y también, tal vez nosotros los cristianos también podemos desarrollar esos pensamientos, ¿verdad? Podemos desarrollar ese pensamiento de tristeza. Porque acá dice Jesús, vosotros lloraréis, pero el mundo se va a alegrar. Y en medio de esa angustia, en medio de esa tribulación, el cristiano vos le ves siempre con cara sonriente, con cara alegre, con una cara que te contagia, que te atrae, ¿verdad? Eso es el gozo. Eso es el gozo. Dice, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Ahí Jesús ya empieza a abrir la cortina y dice, yo voy a estar con ustedes, me van a ver otra vez, pero yo me tengo que ir junto al Padre en el cielo. Pero dice, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo ya iba a estar con nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál era una de la misión y una de la labor del Espíritu Santo? Enseñarnos a nosotros.
En este caso a los discípulos le dijo, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en Pentecostés, ¿verdad? Recibieron los apóstoles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posó sobre ellos, ¿verdad? Entonces, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis el Padre en mi nombre os lo dará. ¿Cuál es la otra misión del Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo en nuestra vida nos hace, dice Pablo, nos manda a decir Abba, Padre. ¿Se acuerdan? Porque nosotros sin el Espíritu Santo no vamos a poder luego orar. No vamos a poder luego conversar con Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está en tu vida, Señor, acá estoy. Imagina. No sé qué pasa todo, pero yo te voy a seguir. Pero yo voy a obedecerte. Parece que todo lo está en mi contra, pero yo voy a seguir siendo cristiano. Ese es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Nos da fortaleza, nos reviste de poder. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Los que no tienen el Espíritu Santo rezan. El que tiene el Espíritu Santo ora. ¿Cuál es la diferencia? Rezar es repetir palabras memorizadas. Reza esta oración, dice. Reza este poema, dice. ¿Por qué? Porque el poema ya fue escrito. Entonces vos lees y expresás lo que dice el poema. Pero la oración, ¿qué quiere decir? La oración es expresar tus sentimientos a Dios. Por medio del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, dice Pablo, se une a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, para que nosotros podamos decirle Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Papito Dios. Imagínense cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Papito Dios. Imagínense. Con un amor incalculable nos acercamos a Él. Así como dice Hebreo. Entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Pero yo voy a orar, voy a rezar 2 horas luego para que Dios me escuche. No es así. No es así, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos y sabe todo lo que vamos a decir. Pero Dios, ¿qué necesita? Comunicarse con nosotros. Imagínense una pareja de novio, una pareja de casado. Y nunca se hablan. 2 años no se hablan, 3 años no se hablan. ¿Qué pasa con esta pareja? Jamás se van a conocer. Cuando vos le das a una persona que entablas conversación con esa persona, ¿para qué? Para que le conozca. ¿Y vos de dónde sos? ¿Y qué te gusta hacer? Y vos sabes esto y aquello, y empezar a conocerle a esa persona. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que Dios no nos dio una religión con la muerte y resurrección de Jesús. Lo que Dios quería con esto era que nosotros nos acercáramos en una relación personal con Dios. Nos juntamos en la iglesia todos para poder alabar a Dios. Pero nuestra relación es personal. Como iglesia nos dirigimos a Dios, como un grupo de personas que buscan a Dios. Y estamos todos de acuerdo. Y esa relación con Dios es lo que nos lleva a comunicarnos con Él. Pero yo no sé orar, hermano, no sé lo que es. A mí me enseñaron que orar es pedirle las cosas a Dios. ¿Está bien? ¿Y está mal? Imagínate que te vayas a hablar con una persona y le digas, supongamos que estás en novio, ¿verdad? Y se va tu novio o tu novia y empieza a sacar una lista. Y a mí me gusta esto, y a mí no me gusta esto, y a mí me gusta, y a mí esto, y aquello. Y necesito esto. ¿Verdad? Medio... Nos va a dar gusto esa conversación, ¿verdad? Muchos cristianos nosotros oramos así, ¿verdad? Señor, necesito esto, yo declaro, No, es la manera de acercarnos a Dios. Dios sabe lo que nos falta. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe el trabajo que tenemos. Dios sabe el trabajo que no tenemos. Dios sabe si nuestra billetera está gordo. Dios sabe si nuestra billetera está flaco. Dios sabe que tenemos que comer. Pero lo que Dios busca por medio de esto es que nos relacionemos con Dios. Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué hora voy a orar? Todo el tiempo posible. A la hora que quieras. No, pero vos sabés, los domingos nomás yo quiero orar. No. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a la samaritana?
Para que todo lo que busquen a Dios, busquen en espíritu y en verdad. Ya no va a ser en ese monte, sino que en espíritu y en verdad. No, pues yo en la iglesia no me voy a orar. Está bien, en la iglesia te juntás con otros hermanos para poder compartir. Para poder saber que también esa persona tal vez fue prosperado o también está pasando una tribulación y le damos fuerza. O esa persona o ese hermano nos da fuerza a nosotros. Por la oración es toda la hora, todo el tiempo, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Entonces, siguiendo después dice que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Bueno, muchas veces queremos usar el nombre de Jesús como un amuleto. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y pensamos que al decir el nombre de Jesús estamos usando una palabra mágica, un amuleto o estamos lanzando no sé, algo así porque dijimos esa palabra se tiene que cumplir. Jesús nos dijo esto para que en el nombre de Jesús podamos dirigirnos a Dios. Y esto se va y se encontrona con el ecumenismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ecumenismo dice que no, por todos lados podemos irnos a Dios. Yo puedo irme por acá, yo puedo irme por acá, por ahí. Vos andate por Jesús nomás, nosotros vamos a irnos por Buda, vamos a irnos por esto, por aquello, por Mahoma. Entonces, Jesús nos enseña acá que no es así. No es así. Si tu oración hacia Dios va por un medio equivocado, Dios jamás te va a escuchar, porque no es el medio que Él puso para que nosotros podamos orar. ¿Se acuerdan que Pablo escribió que solamente Jesús es el único camino al Padre? Solamente Jesús es el camino al Padre, solamente Jesús es el camino hacia Dios. Y esto choca mucho con muchas creencias, ¿verdad? Pero es así. Va a tener que chocar, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando hablamos de esto, el mundo odia a los cristianos. No, porque vos no tenés, me estás discriminando. No es discriminación. El cristiano pasa por muchas discriminaciones. Entonces, dice que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, cuando yo pido algo en nombre de Jesús, es porque yo conozco a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, si yo pido algo a Dios en nombre de Jesús y yo no le conozco a Dios lo suficiente o no le conozco luego a Jesús, Dios no me va a oír. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en Hechos de los Apóstoles y le dijeron a Pablo que había unos exorcistas también de Israel que estaban expulsando demonios? Y Pablo expulsaba demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero esos exorcistas también quisieron hacer lo que Pablo hizo. Entonces se fueron y ¿sabe qué dijeron los exorcistas? Dijeron en Hechos de los Apóstoles, en el nombre de Jesús que predica Pablo, decía. Entonces ahí hay un problema. Esas personas no le conocían a Jesús, le conocían a Pablo. Que Pablo hablaba de un Jesús que expulsaba demonios. Entonces ellos fueron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Los endemoniados le empezaron a pegar todo mal, ¿verdad? Le echaron fuera. Ahora, el medio para que nosotros podamos orar a Dios es Jesucristo. Para eso yo le tengo que conocer a Jesús. Para eso yo tengo que creer en Jesús. Para eso yo tengo que confiar en Jesús. Ahora, ¿cómo hago para tener todas estas cosas? Leyendo la palabra de Dios. Nosotros, gracias a Dios, en este siglo XXI tenemos la Escritura, la palabra de Dios, y podemos leerla y conocerle a Jesús. ¿Cómo hago, hermano? Empezar leyendo el Evangelio de Juan. Nosotros estamos haciendo el estudio del Evangelio de Juan. Ahora estamos en el capítulo 16. Si vos podés ver el otro video, vas a encontrar todos los capítulos. Leer los evangelios y les vas a conocer cómo es Jesús, cómo es Dios. Y ahí podemos dirigir nuestra oración, nuestra petición a Dios por el camino correcto, que es Jesús. Dice, versículo 24, dice el último versículo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Obviamente que es cierto, ¿verdad? Los discípulos hasta ese momento, ellos todavía no se dirigieron a Dios. Se están dirigiendo a Jesús. Jesús, se terminó el vino. Jesús, ¿qué vamos a comer? Mira la multitud. Jesús, el barco se está hundiendo. Todos los discípulos hasta ese momento se estaban dirigiendo a Jesús. Pero le dice Jesús, y es cierto, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque Jesús todavía no fue glorificado. Pero cuando Jesús resucitó al tercer día, luego subió al cielo, ahí fue glorificado Jesús. Y ahí, desde ahí entra el momento en el cual los discípulos pedirían todas las cosas a Dios en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo que estaban en los discípulos. Y también nosotros, que continuamos eso. Nosotros ya pediríamos a Dios en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué pediremos a Dios? ¿Qué le pediremos? No, yo hermano le voy a pedir un auto porque viste que necesito. Le voy a dar unas casas. Le voy a pedir unas casas. No, pues vos sabés que yo necesito unas vacaciones. Le voy a pedir unas vacaciones a Dios. Yo necesito esto, yo necesito cosas. El ser humano, al ser una raza caída, por decirlo así, por el pecado, busca esas cosas materiales. Eva fue seducido por una cosa material que era un fruto, ¿verdad? No sabemos qué clase era el fruto, pero Eva fue seducido por la belleza de un fruto, por el sabor de ese fruto y por querer alcanzar inteligencia. Entonces el ser humano va buscando malo eso, esas cosas materiales. Pero cuando un cristiano ora y pide para que vuestro gozo sea completo, ¿qué es lo que nos produce a nosotros ese gozo? El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros oramos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Que tu Espíritu Santo sea más fuerte cada día más. Que tu Espíritu Santo esté desarrollando en mí ese discernimiento de espíritu, esa templanza, esos frutos que debo dar. ¿Verdad? Así hay que pedirle las cosas a Dios. Salomón, ¿qué pidió? Salomón le dijo a Dios, pedime lo que querés, porque realmente me complaciste, le dice Dios. Y Salomón le dice, dame inteligencia, dame sabiduría, inteligencia para poder gobernar a este pueblo. Esa era una oración guiada por el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Dios? Ya que no me pediste oro, ni plata, ni poder, ni carro, ni caballo, ni palacio, ni reino, te voy a dar sabiduría y te voy a dar también las riquezas, le dice. Muchas veces nosotros cuando oramos mal. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice porque oramos pedimos mal. Primero nosotros pedimos las cosas materiales. Dios quiere darnos las cosas materiales, pero ¿qué primero tenemos que pedir? Lo que Salomón hizo. ¿Qué hizo Salomón? Dame sabiduría. Bueno, nosotros tenemos que decirle, Señor, dame de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, dame sabiduría para que el día que tú me des un auto yo lo pueda usar sabiamente. Para que el día que yo tenga una casa grande yo lo pueda usar sabiamente. Para que el día que yo tenga esto, cuando yo el día que tenga oro, tenga plata, tenga caballo, pueda usarlo sabiamente. ¿Verdad? Para que cuando mi economía crezca yo pueda usar sabiamente esa economía. Nosotros primero necesitamos sabiduría. Ahora, ¿se acuerdan Salmos? Salmo empieza y dice que el fruto del Espíritu Santo es la sabiduría. Ahora, si yo quiero sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Debo buscar la llenura del Espíritu Santo. Debo buscar que el Espíritu Santo esté en mí. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer eso? Leyendo mi Biblia. Memorizando mi Biblia. Buscando, leyendo sistemáticamente. Escuchen, sistemáticamente. No es así versículos aislados. Y después empiezan los problemas. Leyendo sistemáticamente. Si soy nuevo, empiezo en el Evangelio de Juan. Si ya llevo 10 años de ser cristiano, bueno, ahora voy a leer un poco, voy a intentar leer un poco toda la Biblia en tantos días. Y empezar a leer toda la Biblia. Eso es buscar la sabiduría.
Porque la obediencia a Dios es el principio de la sabiduría, dice el Salmo. Entonces, llegamos a este punto en el cual Jesús le dice a sus discípulos, la tristeza se convertirá en gozo, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y también nosotros como cristianos, a veces es difícil, ¿verdad? A veces no salen las cosas como deben salir. A veces pasamos tribulaciones, angustias, dificultades. El Señor Jesús dijo que no seríamos ajenos a estas cosas, que tal cual lo pasaríamos. Pero el gozo, la satisfacción y del gozo del Espíritu Santo que Dios nos da a nuestros corazones es lo que sobrepasa todo entendimiento, porque a pesar de que estamos atribulados, estamos en gozo. Y esa esperanza, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos todavía? La venida de Jesús todavía no vemos, pero estamos esperando, ¿verdad? Esa es la esperanza. Yo soy ciudadano del cielo. ¿Dónde está el cielo? No lo veo, pero estoy esperando. Esa es la fe. Esa es la fe, y esa fe es lo que nos ayuda a que en este mundo podamos nosotros pasar por dificultades, tristezas, tribulaciones y podamos seguir amando a nuestro Dios. Podamos seguir creyendo en Jesús, podamos seguir aumentando nuestra fe. Entonces, llegamos a este punto y el mensaje que nos queda es, esa tristeza que está pasando se va a convertir en gozo, ya sea en este momento, en este tiempo. Esa tristeza se va a convertir en gozo. No sé cuándo, mañana, tal vez dentro de un mes, dentro de 2 meses, pero en línea general, cuando Jesús venga y nos diga a nosotros, ven acá conmigo, porque tú creíste en mí, a pesar de que estabas atribulado, ese va a ser el mayor gozo que vamos a recibir. Amén.